Buen día, muchachos. Mi nombre es Vanessa Rivera, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Facultad Universitaria Compensar, en la sede de Villavicencio Meta. Esto les vengo a hablar un poco sobre física electromagnética, un poco del tema de campos eléctricos. Entonces, empecemos. Primero que todo, la definición. Dice que los campos eléctricos son todas las regiones del espacio en las que rodea un cuerpo que esté cargado, sea positivo o negativo, que se conoce como una carga fuente. Estas están interactuando entre sí. Eh, es importante recordar que un campo eléctrico es un campo de fuerzas conservativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pierden, sino que cambian en lo que actúan entre ellas. Aquí podemos ver un ejemplo de un campo eléctrico positivo y un campo negativo. Esto, entonces, alrededor de qué tipo de carga se puede generar un campo eléctrico. Entonces, puede ser una sola carga, como en esta imagen, o pueden ser varias cargas que interactúan entre ellas y esto se conoce como un campo eléctrico resultante. Entonces, estudiemos cuál sería la reacción si las juntamos. Entonces, podemos ver en la primera imagen un campo eléctrico positivo que emana esto, cargas puntuales positivas. En la siguiente imagen podemos ver dos cargas positivas. Estas se repelen, ya que pues son positivas y salen las cargas positivas en las líneas de los vectores. Después podemos ver dos campos, uno positivo y uno negativo. Estos se atraen. Y ya después podemos ver líneas de campo de cargas diferentes, con diferente intensidad. Una carga positiva más grande y una negativa pequeña. Entonces, la intensidad del campo eléctrico en un punto alrededor de la carga fuente se denota con la letra E. Entonces, la intensidad del campo eléctrico en un punto alrededor de la carga fuente se denota con la letra E. Su notación científica es la letra E. Estudiaremos qué sucede al colocar una pequeña carga de prueba positiva dentro de un campo eléctrico generado alrededor de una carga fuente positiva. Aquí en la imagen podemos observar una carga de fuente positiva y varios cuerpos positivos alrededor de ella. Entonces, se repelen en cualquier punto del campo, ya que al ser positivas, se repelen. Entonces, hagamos una prueba. Si quitamos alguna de las cargas, la prueba de la intensidad del campo eléctrico E sigue presentando ese punto en cualquier otro punto de la región alrededor de la fuente positiva. ¿Qué quiere decir? Que aunque quitemos estas cargas, siempre el resultado de la fuente mayor van a ser positivas. Entonces, algunas reglas para dibujar las líneas de campo eléctrico son estas. Empecemos. Las líneas deben presentarse en un campo, en una carga positiva y terminar en una carga negativa. Estas son algunas de las reglas universales para poder trabajar con campos eléctricos. Entonces, en caso de que haya un exceso de cualquier carga, algunas líneas empezarán o terminarán en un campo infinito. El número de líneas dibujadas que sean de una carga positiva al acercarse a una carga negativa será proporcionalmente dicha a imagen de la carga. Otra regla muy importante es que las líneas de los vectores no se pueden juntar.
no van a ver una carga encima de la otra ni nada de eso. Eso, o eso dicen las reglas. Bueno, otra cosa que podemos adjuntar a este tema sería como la ecuación para poder encontrar estas cargas. Ya en otro video vamos a hablar sobre los ejercicios de una carga, dos cargas, tres cargas, hasta cuatro cargas o más cargas. En este momento les vamos a explicar más que todo como la ecuación para que ustedes la puedan entender y podamos empezar a trabajar con este tema. Entonces, la notación científica de las cargas se conoce por la E y podemos empezar a trabajar de ella de ahí con esta ecuación. Dice que E es igual a K, que K viene siendo una constante proporcional. ¿Qué sería este valor en la notación científica? 9 por 10 a la 9 de nanoculones por metro cuadrado sobre culón a la 2. Esto podemos empezar a trabajar desde esta ecuación. Aquí vemos que E es la intensidad del campo, R es la distancia de la carga de nanoculones, punto donde se requiere calcular la intensidad del campo en metros. Esto, K, es una constante de proporcionalidad. Su valor lo vemos acá. Y desde ahí empezamos a trabajar desde el próximo video. Gracias y que tengan buen día.